A veces en el duelo es como que la persona se aísle, y es como que piense que esta batalla la tiene que pelear él solo o ella sola. No llores, tus hijos no te pueden ver así, sigue adelante. En ello estás invalidando los sentimientos de la persona. Temas como este son muy tabú, los tocamos mucho con pinzas a pesar de que es algo que hace parte de la vida. Tienes que darle espacio para llorar, para sentirse mal. Sufrió una pérdida considerable que le está afectando. Bienvenidos y bienvenidas a Con Mil Cosas. Hoy vamos a hablar acerca del duelo. Y para este tema me acompaña Alejandro Ronderos. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, ya digo, un honor estar aquí en este programa. Alejandro, cuéntanos de qué se trata el duelo, porque muchas veces nosotros cuando hablamos o cuando menciona la palabra duelo, siempre creemos que es cuando se nos muere un familiar o una persona cercana. Entonces, háblanos acerca del duelo. Así como usualmente pérdida de un familiar, también puede ser la pérdida de un amigo, la pérdida de un trabajo, vivir una situación desastrosa, la pérdida de un matrimonio, la pérdida de una relación. En general se asocia con pérdida de algo significativo para ti o para las personas que son importantes para ti. Y pues básicamente es un proceso en el cual una persona está atravesando un cambio significativo en su vida, a partir de distintas fases, no necesariamente lineal, sino mediante un proceso en el cual la persona pues al principio es ese estado de shock ante esa considerable pérdida, ante digamos ese cambio repentino de su realidad, pero que con el paso del tiempo tiene que ir aceptando esa nueva realidad que está viviendo. Alejandro, ¿en qué radica cómo asimilamos el duelo? Depende de muchos factores. En primera instancia, si hablamos de personales, son cuestiones de la personalidad. Qué tan resiliente es la persona, qué tan resistente, por decirlo de esa manera, ante distintas pérdidas, su impacto que pueda tener y sobre todo, si hablamos de la pérdida de un ser querido, otras variables como la cercanía que tuvo con esa persona, qué tan importante era para él o para ella y sobre todo, también variables medioambientales, es decir, su red de apoyo, si le brindan respaldo o no durante su proceso de pérdida, el ambiente, si es validante o invalidante respecto a todos los sentimientos, todos los pensamientos que está llevando en este momento. Y adicionalmente, pues si podríamos hablar de todas estas variables emocionales, es decir, qué tan intensa siente la tristeza, la rabia, la ira, entre otras. El duelo se ha convertido en un tema tabú. ¿Cómo crees que la sociedad aborda este proceso? Temas como este son muy tabú, algunos vistos como controversial y los tocamos mucho con pinzas a pesar de que es algo que hace parte de la vida. Hace un par de años me enteré de que a un amigo había fallecido su padre. Me lo notificó, digamos, lo pude ver en un anuncio en redes sociales. Al principio, claro, independientemente que obviamente él no era mi papá, no era familiar mío, aún así sentí el impacto que representaba eso. Quise acudir a la misa, quise rendir mis respetos y claramente mi amigo pues se hacía el fuerte, lo podía ver en su rostro. Le escribía, le llamaba sin ser intenso, pero digamos porque me preocupaba por él. Y él a veces, pues yo lo entiendo. A veces él me evitaba el tema, a veces él tendía a mejor hablarme de otras cosas. Y pues yo me percaté de esto, entonces sí es algo que aún cuesta mucho trabajo de abordar, sea por el impacto de la pérdida o incluso por cómo la sociedad aborda el duelo. Es decir, claro, es importante celebrar la vida, pero también es ser consciente de que eventualmente la muerte está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Qué errores más comunes hace una persona cuando intenta acompañar a una persona cuando está en duelo? Muy buena pregunta. Sí, esto es relevante sobre todo porque a veces cuando queremos hacer una buena acción no nos damos cuenta que estamos invalidando lo que está sintiendo esa persona, porque claramente su experiencia no va a ser misma la mía por todas las variables que te comenté con anterioridad. Ahora, ¿qué errores típicos son?
Por ejemplo, este es bastante invalidante. Eh, no llores, tus hijos no te pueden ver así, tus amigos no te pueden hacer decir así, sigue adelante. Algo enmascarado en un discurso motivacional, en ello estás invalidando los sentimientos de la persona. Tienes que darle espacio para llorar, para sentirse mal. Sufrió una pérdida considerable que le está afectando. Otra típica frase, ya está descansando, tranquila o tranquilo. Aun cuando puede generar cierto alivio, calma, lo que le estás diciendo a esa persona es solo que ya deje atrás a esa persona, que lo olvide, que ya deje de pensar en ella, cuando eso es bastante difícil en el proceso de duelo. Y es normal pensar en esa persona, y no solo en ella, sino en todas las vivencias, todos los recuerdos que experimentaste con ella. Otra también típica, hay que seguir adelante, deja de pensar en ello. Así como te dije, el duelo tiene ciertas etapas. Uno tiene que transitar por ellas a su orden, a su ritmo, no necesariamente de manera lineal o incluso algunos lo hacen de manera cíclica. Entonces no puedes apresurar a la persona a que ya de una vez, listo, ya hice mi duelo, ya acepté la pérdida, ¿no? Así como te dije, 6 meses, un año, tal vez más, tal vez menos, depende de la persona, el ambiente que la rodea, pero sobre todo pues, tenemos que ser conscientes que es una pérdida, o sea, no es algo sencillo, es algo que requiere su tiempo, su dedicación. Y ahora, a manera de complemento de tu pregunta, ¿qué recomendaciones daría para, digamos, acompañar a una persona en duelo? Lo más importante es escucharla. Si una persona es escuchada, se va a sentir validada, se va a sentir respetada y va a sentir que tiene lo más importante que es la dignidad. Nunca juzgarla. Tal como dije, así como yo me puedo sentir mal por una pérdida, tú te puedes sentir mal por una pérdida, pero nos vamos a sentir con diferentes intensidades y de diferentes formas. Vamos a adoptar el duelo. Hay personas que en su proceso de duelo mantienen pertenencias de la persona, otros mantienen la habitación de esa persona tal como es, otros mantienen fotografías, recuerdos, audios, y a algunos les parecerá poco convencional. Es su opinión de ellos, pero no podemos forzar nuestra opinión en otras personas. Tenemos que ser siempre receptivos, siempre respetuosos, porque es algo serio que le está pasando a esta persona. Es un proceso de transición fuerte y el cual es importante acompañarlo. También ser una mano amiga, estar dispuestos a llamarle, a escribirle, a responderle cuando lo necesite, porque hay personas que durante el proceso de duelo, independientemente que estén rodeados de personas, amigos, familiares, a veces se pueden sentir solos, porque esa persona, esa pertenencia, ese trabajo, o mejor dicho, aquel bien que perdieron, pues era muy importante para ellos. Entonces hay que brindarles esa compañía, hay que brindarles ese auxilio porque es en el momento que más lo necesitan. Alejandro, ¿cómo saber cuando el duelo está en un proceso esperado y cuándo es importante acudir a ayuda profesional? El promedio esperado de un duelo, digamos, normal es entre 6 meses y un año, donde la persona está en un proceso de transición de distintas fases. La primera, naturalmente, es el shock de la negación ante la inminente pérdida, donde la persona claramente le cuesta mucho procesar lo que acaba de ocurrir. Luego se transita, digamos, un periodo de ira, rabia, resentimiento, sea tratando de hallar algún culpable, algún responsable por su pérdida, sea, digamos, explayándose con otras personas o con sus familiares o amigos por toda la ira, la rabia que le genera esta pérdida. En la de negociación, está en un proceso en el cual trata de aceptar poco a poco esta nueva realidad en la cual se está enfrentando, lo cual cuesta mucho. En la depresión, naturalmente, es un proceso de tristeza, es un periodo, digamos, donde la persona está en mucho contacto con sus emociones, pero al mismo tiempo que se busca auxilio y respaldo de otros. Y ya finalizando en la aceptación, donde evidentemente la persona acepta la nueva realidad que está viviendo. Ese proceso es, digamos, el más común, el más considerado. ¿Qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, el duelo se extiende a más de un año?
Es lo que te dije, digamos, con anterioridad, ya le conocemos como duelo patológico. ¿Esto qué implica? Cuando todos los síntomas, cuando todas estas etapas se intensifican a tal punto que ya se requiere ayuda profesional. ¿Cómo se detecta esto? En un duelo ordinario es normal preservar pertenencias de la persona fallecida. Eso es algo común y corriente y no tiene ningún inconveniente. Patológico sería, por ejemplo, si mientras preservan las presencias, digamos la ropa, cualquier tipo de cosa, tú mismo crees que eres el fallecido, que reencarnaste de alguna manera en eso. Ya se da lo que son síntomas psicóticos. Por ejemplo, en un duelo normal se dice que es común, muy rara vez, escuchar la voz del fallecido. En un duelo patológico es escucharla constantemente e incluso tener conversaciones largas con esta persona. En un duelo normal se dice que es normal llorar la pérdida del ser querido eventual de vez en cuando. En un duelo patológico ese llanto ya es algo diario, casi sin ninguna pausa, y esto naturalmente compromete tanto la salud física como mental de la persona. Entonces, con esta distinción podemos ver que cuando notemos que alguien cercano a nosotros está teniendo síntomas más intensos de lo normal, que posiblemente no está gestionando su duelo adecuadamente, es prioritario contactarnos con esta persona. Si se nos salen las manos, en ese momento sí contactar con profesionales de la salud competentes. Alejandro, cuando una persona pierde el trabajo de sus sueños por un tema inesperado, ¿cómo crees y cómo debería de llevar el duelo de una manera saludable? Se asocia mucho al esfuerzo que le pusiste a ese cargo. ¿Qué hacer en esa clase de situaciones? Muy similar a otros tipos de duelo, lo primero es escuchar, acompañar, entender la perspectiva de esa persona, no instaurar nuestros propios prejuicios ni preconcepciones mientras la escuchamos. Y de esa manera entender el por qué esa persona se encuentra así en ese momento. Ya enfocado en el ámbito laboral, pues es de entender sobre todo múltiples variables. No es lo mismo perder, digamos, un empleo en el cual recientemente estabas a un empleo en el cual has estado muchos años o posiblemente toda tu vida, tener en cuenta esas variables. No es lo mismo perder el empleo por cuestiones burocráticas como lo que son recortes de personal, crisis económicas de la empresa, a que haya sido por el retiro voluntario de la persona o el retiro forzado. Tener en cuenta esas variables para, digamos, entender todo lo que está pasando con el individuo. Pero sobre todo, lo más importante es comprenderla, escucharla y pues básicamente entender que está pasando por un proceso de pérdida. Que sí, al principio nuestros juicios, preconcepciones pueden jugarnos la mala. Podemos pensar, ay, pero es un empleo, siempre te pasa tu hoja de vida ya. O pensar otras cosas como, bueno, pero tú tienes otras capacidades, seguro encuentras otro la semana o el mes siguiente. No, con eso estamos invalidando cuando pensamos que estamos apoyando. Lo que sí debemos hacer es comprender, ay, lo siento mucho, recuerdo que me contabas mucho, ese empleo te gustaba mucho, le metiste toda la ficha de él y pues estoy aquí para acompañarte, si necesitas alguna ayuda, auxilio, eso es lo que sí se debe hacer, ser una figura de apoyo, ser parte de la red de apoyo. Muchas veces el duelo se invalida porque no está relacionado con una muerte. ¿Por qué crees que tendemos a darle la importancia solamente cuando hay un fallecimiento de una persona? Depende, digamos, al ámbito en el cual uno está expuesto, los sistemas de valores, sobre todo, es decir, qué es importante para nosotros, qué equivalencia tiene la vida de un animal a una persona, un empleo, una profesión. Sí, claramente eso está permeado sobre todo de esas perspectivas y ese sistema de valores. Y ante eso, pues yo opino lo siguiente. Un duelo, independientemente qué sea lo que se pierda, un familiar, un amigo, una pareja, un trabajo, una mascota, se tiene que evaluar con la misma importancia.
se tiene que ver, digamos, con la misma relevancia, ya que si, digamos, le das menos importancia a un caso sobre otro, ahí estás invalidando, no le estás dando el mismo peso que merece, porque naturalmente esa persona que está pasando por ese periodo de duelo está no solo transitando por las distintas etapas que mencioné con anterioridad, sino básicamente está en una constante pelea contra el mundo, contra sí mismo, al ver cómo aborda esta pérdida. Y lo menos que podemos hacer es invalidarlo pensando, era solo un perro, era solo un trabajo. No, era su perro, era su trabajo. Y era importante para él o ella. O también cosas materiales. Oh, El tema del duelo de las cosas materiales, que también, o sea, si invalidamos la pérdida de un trabajo, pues obviamente se invalida también el duelo de las cosas materiales, porque ahí va la típica frase que dicen solamente eran cosas materiales. exacto, sí, digamos, a raíz de un robo, un hurto, a raíz de un desastre natural, que claro, naturalmente por nuestro sistema de valores valoramos un poco más, digamos, lo que son seres vivos, tiene sentido. Pero pues, obviamente, así como formamos lazos, conexiones con seres vivos, eventualmente también con posesiones materiales, sean tecnología, productos de aseo, cualquier, digamos, cosa que puedas encontrar en tu casa. Hay gente que se apega a esas cosas y tenemos que respetarlo. Es decir, digamos, por ejemplo, que un día a alguno de los dos nos fue en el teléfono o el computador. No solo que nos sirve para comunicarnos, no solo que nos sirve, digamos, para ver en internet, sino hay gente que trabaja con ello, que depende de ello, o que tiene, digamos, aplicaciones con información delicada. Entonces, naturalmente va a sentir una pérdida excepcional, que claro, eventualmente se podrán recuperar algunas cosas, es cierto, que eventualmente se podrá comprar otro celular de gama más alta, más baja, pero aún así se forma una conexión con ese aparato. ¿Qué herramientas o hábitos pueden ayudar para transitar un duelo de una manera saludable? Lo que yo recomiendo es lo siguiente. En primera instancia, lo que se suele hacer erróneamente es que dice, no, olvide a la persona. No, piensa en otras cosas, enfóquese en sus proyectos. Yo opino lo contrario. Recuerda a esa persona. Mantenga en cercanía suya el recuerdo de ese ser querido, trabajo, esposa, etcétera. ¿Por qué? Porque de esa manera nos aprendemos a validar a nosotros mismos. Aprendemos a ser compasivos con nosotros mismos al tener con mayor cercanía el recuerdo de esa persona. En segunda instancia, red de apoyo, preferiblemente que sea sólida, validante. A veces en el duelo es común que la persona se aísle, es como que piense que esta batalla la tiene que pelear él solo o ella sola. Acá mi invitación es que estén dispuestos a mostrar su vulnerabilidad, estén dispuestos a pedir ayuda, a acudir a familiares, amigos, conocidos, de los cuales obviamente tengan conocimiento que sí los van a apoyar, que sí los van a respaldar en su proceso. Cuando se extiende, sin embargo, si tanto la persona como su red de apoyo, su red proximal se percata que ciertos hábitos se han perdido, que la salud física y mental de la persona está comprometida, si ya de por sí la persona ha cambiado de una forma u otra, ahí sí recomiendo que se contacten, digamos, con profesionales que pueden guiar, que pueden, digamos, entender a la persona y saber no solo en qué etapa de duelo está, sino también brindar herramientas para que la pueda abordar de mejor manera. Y sobre todo, por último, pues yo diría sobre todo que siempre esté, digamos, en contacto en cómo se siente. Muchas veces en el duelo, de manera errónea, las personas dicen, no, pero pues simplemente ignoro mis sentimientos, ignoro mis pensamientos, me enfoco en otros proyectos. Eso se le llama evitación y eso de hecho perjudica más el proceso de duelo, ya que lo importante es estar en contacto con sus emociones, con sus pensamientos. Entienda el por qué están ahí, entienda el por qué están surgiendo. Y en lugar de evitarlos, distanciarse de ellos, más bien conectarse con ellos para perseverar, para preservar el recuerdo, digamos, de aquello que se perdió. ¿Qué te motivó a estudiar y a especializarte
en este tema del duelo? Experiencias, digamos, personales, es decir, hace un par de años y de hecho también hace un par de meses, desafortunadamente perdí a mis abuelos. Yo les quería bastante, es cierto que a veces había distancia y diferencias, digamos, en cuanto a sistemas de valores, sin embargo, al final de cuentas son familias. Y pues me pude pues percatar cómo cada uno de nosotros de la familia sentimos el duelo de maneras distintas. Unos lo ignoraron, otros simplemente lloraron, pero se tragaron las lágrimas y dijeron hay que seguir adelante. Otros sí se tomaron su tiempo, o sea, preservando las posesiones, añorando los recuerdos, las fotos, los audios, y otros siguieron y pidieron ayuda. Personalmente yo eh, me quise dar mi tiempo de procesar ese duelo. Naturalmente dolió, naturalmente se sintió esa pérdida, pero lo más importante es que mantuve el recuerdo de mis abuelos. Recordé momentos agradables, recordé anécdotas graciosas, añoré con nostalgia el visitarlos en la casa, el ser recibidos con unas onces. Entonces, sí, eso fue, digamos, lo principal que me motivó y sobre todo en materias, digamos, académicas me resulta fascinante por el hecho de, tal como dijiste con anterioridad, ciertos temas, independientemente de nuestros avances como sociedad, en cuestiones de valores o incluso tecnología, hay ciertos temas que aún consideramos mucho tabú, que aún cogemos mucho con pinzas, como con recelo. No, yo digo que lo normalicemos, que entendamos que es algo que eventualmente va a ocurrir, es algo que posiblemente casi todos hemos vivido al menos una vez, de distintas maneras perdiendo un familiar, una relación, un trabajo, una mascota, un implemento, entre otras. Lo hemos sentido y es importante dar a conocer cómo se puede abordar de mejor manera. Dices que una persona se seca las lágrimas y sigue adelante, pero esto puede afectar en su día a día, con su familia, en su trabajo y pues en un futuro. Si no te tomas al tiempo, de una manera casi indirecta, tú mismo te estás invalidando, estás diciendo, no, yo no quiero estos sentimientos, no hay tiempo para ellos. Yo te propongo lo contrario, sí hay tiempo, déjate sentir. Y evidentemente, tal como dices, sí, les puede afectar, no lograron transicionar las etapas adecuadamente, o sea, o se las hayan saltado, o básicamente no las quisieron sentir de manera apropiada. Entonces, claro, pues digamos, puede perjudicarles tanto a corto como a largo plazo.